Hola a todos, sean bienvenidos a Informando Ando. Este canal tiene como objetivo informar acerca de sucesos que acontecen tanto en México como en el mundo de una manera neutra y tratando de ser lo más objetivos posibles. El día de hoy, y para estrenar el canal, hablaremos acerca de la nueva Ley de Educación del Estado de Puebla y la controversia que se ha generado en torno a ella. La educación es uno de los derechos básicos que tenemos. Esta es señalada en el artículo 3 constitucional. Conforme pasa el tiempo, se busca mejorar el sistema educativo. Con ello, se planea que los estudiantes puedan mejorar su nivel académico y en unos años su nivel laboral. O al menos, ese debería ser el fin. El pasado 30 de septiembre del 2019, el Diario Oficial de la Federación publicó la nueva Ley General de Educación, la cual cuenta con 11 títulos y 181 artículos. Esta ley busca mejorar el sistema educativo. Además de su publicación, se dio un plazo hasta mayo del 2020 para lograr la armonización de parte de los estados ante esta ley. Es decir, la ley educativa de cada estado tendrá que adecuarse a la ley general federal. Con ello, los estados se pusieron en marcha y comenzaron a crear sus nuevas leyes educativas. Dentro de este proceso y como parte de esta armonización, el estado de Puebla se ha visto inmerso en polémicas con su nueva ley de educación estatal. Esta ley contiene 10 títulos y 126 artículos, y surge una controversia con respecto a ella, concretamente por el artículo 105 en su primer párrafo, donde dice textualmente: los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios por el Estado de Puebla, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del sistema educativo estatal. Como se observa, esta ley plantea que los muebles e inmuebles son parte del sistema educativo estatal. He aquí la frase clave de toda esta controversia, ya que el sector privado comenta que esta ley está sujeta a interpretaciones y que una de ellas es que el gobierno pueda apropiarse de los bienes con los cuales cuenta el sector privado, mientras que el gobierno de Puebla dice que no habrá dicha expropiación y que todo es con el fin de mejorar el nivel educativo del sector privado. Aquí abordaremos ambas posturas respecto a las declaraciones que se han hecho y comentaremos algunos de los artículos que dicen la Ley General de Educación a nivel federal y la Ley de Educación del Estado de Puebla. Al darse a conocer esta ley, el sector privado opina sobre esta. Uno de los representantes de este sector es el rector de la Universidad de las Américas, Puebla, UTLAP, el Dr. Luis Ernesto Derbez, quien en una entrevista con Foro TV explica su punto de vista. En esa entrevista menciona 3 aspectos que hay con esta nueva ley. Las 3 cosas que menciona son: la manera en que se aprobó. Debido a que la ley se sacó sin consultar a nadie del sector privado, que abarca 3.426 escuelas privadas, y que si bien algunos tuvieron oportunidad de una breve discusión donde sugirieron que esta ley fuese cambiada para ser más entendible, no fueron escuchados, y la ley apareció tal cual estaba desde un inicio, porque esto ha sido un diálogo de sordos, donde no ha habido un diálogo abierto como lo dijo la famosa Cuarta Transformación. El segundo problema radica en que la ley está redactada de modo en que en su artículo 105, donde dice que muebles e inmuebles son parte del sistema educativo estatal, se puede entender que hay una expropiación de los edificios, o que estos son parte de un sistema de educación en Puebla, pero no hay expropiación. El doctor Derbez comenta que si esta ley requiere aclaración, implica que está sujeta a interpretación, y que si bien este gobierno puede decir que no habrá dicha expropiación, otro gobierno posterior puede interpretar una posición contraria. He aquí la sugerencia del sector privado. Lo tercero que comenta es que el sector educativo privado sugiere eliminar la redacción sujeta a la interpretación en los artículos de esta nueva ley, que es un asunto de sentarse, discutir y corregir, sin la necesidad de llegar a instancias judiciales, donde probablemente le den la razón al sector privado. También menciona que no le pueden quitar a los padres de familia la manera en que desean educar a sus hijos. El gobierno del estado, en especial el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y el secretario de Educación de Puebla, Melitón Lozano, afirman que no habrá una expropiación de bienes. Melitón Lozano fue invitado a una entrevista con el noticiero El Financiero, donde dijo que el objetivo de esta ley es concretar y respetar el derecho a la educación en Puebla. Además de que esta ley no afecta a las propiedades privadas. Pone como base una clave que da pie a esta confusión. Esto es que hay desconocimiento,
porque esta ley está correctamente armonizada con la Ley General Federal y que no tiene discrepancias. Por ello, invita a leer su artículo 99, en el cual dice: los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del sistema educativo nacional. También comenta acerca del artículo 15 de la Ley General de Puebla, que dice: el sistema educativo estatal es el conjunto de actores, instituciones y procesos para la prestación del servicio público de la educación que se imparte en el Estado de Puebla, desde la educación básica hasta la superior, así como por las relaciones institucionales de dichas estructuras y su vinculación con la sociedad del Estado, los centros de población, sus organizaciones, sectores y familias. Dice Melitón Hernández: he aquí la mala interpretación, puesto que un sistema no puede ser dueño de bienes y que estos forman parte de ese sistema, y eso significa que solamente deben adoptar los lineamientos que establezca la autoridad educativa. También menciona que si se lee la ley por completo se comprenderá y que está adecuado el artículo. Comenta reiteradamente que no habrá una expropiación de los bienes. Para argumentar que la ley se entiende por completo, invita a leer los artículos 16, que habla que a través del sistema educativo estatal se coordinarán los esfuerzos de las autoridades educativas para el cumplimiento de los principios, fines y criterios de la educación. El artículo 17, que dice que este sistema participará en la programación de estrategias. Y el artículo 18, que dice quiénes integran el sistema, que son alumnos, maestros, padres de familia, autoridades educativas y en general a todos los que poseen una relación laboral con el sector educativo, además de las instituciones educativas, los planes de estudio, los consejos y comités y los muebles e inmuebles destinados a la prestación del servicio público de educación. A este noticiero también fue invitado el Dr. Derbez, que habló después del secretario de Educación. En esta entrevista reitera los puntos que mencionábamos sobre su posición. Agrega que armonizar no significa que se ponga exactamente lo que dice la ley general a nivel federal, sino que implica que donde haya dudas y diferencias, sentar un diálogo para corregirlas, que esto no ocurrió ni ha ocurrido, porque no se les fue presentada la ley. También destaca que el senador Ricardo Monreal, líder de la Cámara Alta de los morenistas, dijo que al llegar a un juzgado lo más probable es que se le dé la razón al sector privado. Como se analiza, el sector privado no busca desaparecer esta ley, solo pide que sea más clara y que se le eliminen las ambigüedades. Es más, el propio secretario de Educación comenta que esta ley está siendo mal interpretada, con lo cual usted ya puede ver por dónde va la situación. El propio secretario admite que se puede malinterpretar, que esta ley puede tener diversas interpretaciones, lo cual es un poco contradictorio con lo que comentaba de que esta ley está correctamente redactada. Entonces, si el sector privado lo único que quiere es un diálogo, ¿por qué el gobierno no se los dio? Surgen interrogantes como ¿por qué todo este procedimiento se hizo de este modo sin consultar a nadie? Si lo que se busca es la mejora de la educación, ¿no sería mejor establecer mesas de diálogos con el sector privado? Estas interrogantes son las primeras que un servidor se realizó al informarse de toda esta situación. ¿Será que hay una razón de trasfondo para evitar estas mesas de diálogo? ¿Quizá una posible desprivatización de la educación? ¿Será este un pequeño experimento para tratar de llevarlo a nivel nacional? ¿Qué acaso los padres ya no podrán escoger cómo desean educar a sus hijos? ¿El gobierno está imponiendo leyes autoritarias? Muchas preguntas surgen, pero hay algo claro, y es que si el nivel de las escuelas privadas lo llevamos al de las escuelas públicas, lo más probable es que el nivel educativo del país, en lugar de subir, vaya a la baja. Estas son las interpretaciones que la mayoría de los noticieros entendieron al publicar la noticia con títulos como Barbosa busca desprivatizar la educación o Ley de Educación de Puebla, peligroso precedente contra la propiedad privada. Cabe mencionar que varias universidades y colegios privados se ampararán frente a esta nueva ley. Es destacable comentar también las burlas de los diputados a las críticas que se les hizo. Algunos diputados de Morena, Partido Verde, Encuentro Social, PAN y Nueva Alianza se burlaron al hacer comentarios que pueden tomarse como amenazantes
de que planean nacionalizar universidades privadas como la UDLAP o la Iberoamericana Campus Puebla. Mencionan que la gente está feliz por su nueva ley, situación que no es del todo correcta porque mucha gente ha mostrado su inconformidad con esta nueva ley. Que estas críticas son por desinformación de los que les conviene el caos, que los padres de familia están felices por bajar la colegiatura y que no han recibido reproches, lo cual, en parte, también es falso, porque aunque personalmente no hayan recibido quejas, el Estado y el Congreso fueron severamente señalados. Otros aspectos que se planean en la nueva ley son que los directivos de las escuelas particulares deben rendir informes, situación que en la mayoría de los colegios privados se hace. Que las escuelas deben de pintarse con colores neutros y se les debe de regular el nombre. Que la Secretaría de Educación Pública en Puebla investigue incrementos de cuotas, a lo cual el doctor Derbez comenta que la Profeco y la Secretaría de Desarrollo Estatal de Puebla ya lo hacen y si hubiera quejas se debe acudir a dichas entidades. También se habla de la prohibición de la venta de comida chatarra, que los particulares no impidan educación por uniforme y materiales, la clausura de las escuelas que operen sin permiso y que no se retengan papeles por adeudos. Toda esta situación también parte de las declaraciones de Barbosa, al decir que el consorcio educativo, formado por las 6 universidades de mayor alumnado en Puebla, tienen la moral del engaño, de la mentira y de la simulación. Exhorta a las universidades a ampararse y explica que todo esto es para que las instituciones ya no abusen de los estudiantes. Y como estudiante del sector privado me pregunté, ¿en qué momento mi universidad ha abusado de mí? Por lo cual me di a la tarea de realizar una encuesta a otros estudiantes del sector privado que estén estudiando en Puebla, para saber su opinión sobre toda esta situación. Los resultados los muestro a continuación. Esta encuesta titulada Opinión del estudiantado del sector privado nos da la información de 101 estudiantes que votaron y dieron su opinión acerca de algunas de las cuestiones que se mencionan en la nueva ley educativa. Como primera pregunta tenemos la escuela de procedencia. Como vemos, es predominante que esta encuesta la realizaron estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla, pero también podemos encontrar alumnos de Anáhuac Puebla, Instituto México, del ITEMS, del UPAEP e incluso del TEC de Monterrey. El 96% de los encuestados en la pregunta del nivel educativo que se cursa o al que se llegó menciona que llegó hasta la educación superior, mientras que un pequeño 4% indica que está estudiando educación media superior. La tercera pregunta dice, ¿cómo calificarías el nivel educativo del sector educativo privado? 63.4% dice que es de excelencia, un 34.7% que es bueno y un mínimo porcentaje dice nivel regular. La pregunta número 4 se realiza para conocer los motivos por los cuales los estudiantes se encuentran en el sector privado. Las respuestas predominantes son porque hay mayor calidad, los profesores tienen un mejor nivel, los planes de estudio son más completos, las instalaciones son mejores y hay más equipos para las carreras, y por el tema de becas y de las actividades extracurriculares. ¿Crees que el nivel educativo de las escuelas privadas sea, en general, mejor al del sector público? 89% dice que sí, mientras un pequeño 11% indica que no. ¿Te has sentido inconforme con alguna situación en tu colegio? Esta pregunta hace referencia así por el aumento de cuotas, quizá alguna discusión con algún profesor o parte del personal administrativo, que las áreas quizá no son del todo limpias o que pueden presentar fallas en el mobiliario. En fin, muchas situaciones. El 78% dice que no, mientras un 22% indica que sí. A los estudiantes que en la pregunta anterior contestaron que sí, se les preguntó cuál es esta situación y si se ha repetido. Las dos respuestas predominantes son los cobros por diversas actividades y explicaciones deficientes por parte de algunos profesores. La octava pregunta es qué piensan de los incrementos que se hacen en ocasiones por parte de los colegios privados. Las respuestas más comunes es que se entienden que deben de hacerse, pero a veces son un tanto elevadas. También hay quienes comentan que esos aumentos se deben a la inflación y a la economía mundial. Otros opinan que son necesarias porque de este modo aumenta el nivel educativo. Algunos más dicen que estas cuotas deberían de mantenerse y no aumentarse cada semestre. ¿Has visto mejoras en tu plantel con estos aumentos? Algunos ejemplos podría ser que se compra más mobiliario, que los profesores son más y que mejoran su nivel, quizá que se tienen más licencias o más convenios con otras universidades o empresas. 70.3% indica que sí, 29.7% indica que no. Dentro de las mejoras que los alumnos mencionan son que el mobiliario se cambia, que hay acreditaciones y convenios,
internet en todo el campus, la mejora de los profesores, que se da mantenimiento a varias zonas y edificios, que los equipos y laboratorios son más modernos y en el caso de los lab, que hay un nuevo gimnasio. Sobre la situación de que la Secretaría de Educación Pública puede investigar aumentos en las cuotas, la opinión es muy dividida. Hay quienes comentan que está bien, que ayudará a la mejora, que mientras ayude estén bien y que debe de hacerse, que es bueno para conocer un poco acerca de los gastos de estas cuotas. Mientras, hay quienes opinan que debe de hacerse en el sector público, que la Secretaría de Educación Pública no le corresponde, les parece mal y están inconformes. Incluso hay quienes llegan a decir que es intervencionista y que con la educación no deben meterse. Ahora, una pregunta clave de esta encuesta. ¿Crees que la nueva ley de educación plantea desprivatizar la educación? 22.8% dice que sí y 45.5% indica que es una posibilidad, con lo cual más del 60% tiende a decir que la razón de toda esta nueva ley es desprivatizar el sector educativo. Un 22% dice que desconoce la nueva ley como para dar una afirmación o una negación y un 9.9% indica que no será de este modo. Como siguiente pregunta tenemos, en tu opinión, ¿se cumplen las metas previstas por tu escuela? Ejemplo, compra de equipo de enseñanza, mantenimiento y construcción. 78.2% dice que sí en o casi en su totalidad. 17.8% dice que sí, pero solo algunas. Y un pequeño porcentaje indica que no, que casi nunca se logran estas metas. Otra de las situaciones que mencionábamos en la nueva ley es que plantea prohibir la comercialización de artículos chatarra en las escuelas. Tal es el caso de las frituras, los dulces, los chocolates. Y les pregunté a los estudiantes qué opinan. 63.4% dice que no le agrada la idea, mientras que un 36.6% indica que es necesario y debe de hacerse. Esto puede estar relacionado con los niveles de obesidad y sobrepeso que hay a nivel nacional en México. La siguiente pregunta es una de las que más me llamó la atención particularmente, y dice que si parece correcto que las instituciones privadas puedan retener los documentos por adeudos. Un 25.7% dice que sí es correcto, un 47.5% indica que no está de acuerdo pero entiende el motivo de que esto se haga, y un 26.7% indica que no debería de ser. Como sabemos, las instituciones privadas suelen retener los documentos por adeudos con el fin de que estas personas no reciban sus papeles y posteriormente no vayan a pagar. Es decir, los retienen como una manera de asegurar que las personas les van a pagar el servicio que brindaron. Otra pregunta interesante es si los planes de estudio de la Secretaría de Educación Pública serán los adecuados para que el estudiante continúe sus estudios o en dado caso para entrar al mundo laboral. Como vemos, es muy mínimo el porcentaje que dice que sí en su totalidad. Son el 54.5% dice que no, que sus planes suelen ser deficientes y un 43.6% dice que son parcialmente. O sea, más del 50% indica que los planes de la SEP son deficientes en cuanto a conocimientos o en cuanto a cualquier otro rubro que los ayude a mejorar como estudiantes o en dado caso como profesionistas. Con respecto a la última pregunta, donde se menciona que si se desea agregar algo más, pueden hacerlo. Las opiniones aquí son muy interesantes, las están viendo en pantalla y se las dejaré para que ustedes puedan leerlas con un poco más de calma. Como ven, hay muchas opiniones con respecto a la situación. Esta encuesta es solo un pequeño porcentaje de todos los estudiantes que hay en el sector privado de Puebla, por lo cual no debe de ser considerada como la opinión de todo el sector, pero sí refleja que los resultados tienden a ir a la negativa, es decir, apuntan a que esta ley debe de ser cambiada, o que por lo menos no se le debe buscar una expropiación al sector privado. Bueno amigos, de mi parte, esto ha sido todo. Les agradezco por ver el video y si pueden suscribirse al canal, darle like y compartir el video, se los agradecería de todo corazón. Esto es Informando Ando y nos vemos en un próximo video.